Muy buenas noches. Los tres museos les agradecen a todos su presencia, una vez más, aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, les pedimos de la manera más atenta tener la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, y en colaboración con el grupo editorial de la Casa de Todas y Todos, nos complace presentar este panel de aportación titulado Francisco Javier Mina contra la tiranía y por la libertad. Esto en conmemoración de su bicentenario luctuoso. A continuación, me voy a permitir leer una breve semblanza de los participantes. Víctor Barrera Enderle es escritor, ensayista y crítico literario. Está doctorado en literatura hispanoamericana y posee el magíster en teoría literaria por la Universidad de Chile. También es licenciado en letras españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido investigador visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín y profesor visitante en la Universidad de Chile. Fue director de la revista Armas y Letras y coordinador del Centro de Escritores de Nuevo León. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es subdirector de la revista digital Levadura, donde publica su columna Aristarquía. Entre otros reconocimientos, obtuvo en el año 2013 el Premio Casa de las Américas de ensayo Ezequiel Martínez Estrada y en 2017 el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la categoría de Artes Literarias. Por otra parte, Lidia Espinosa Morales es historiadora por la Universidad Autónoma de México e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en la historia colonial de México y en la historia del Nuevo Reino de León. Ha impartido clases, talleres y diplomados en distintas instituciones educativas del país. Es autora de varios libros y catálogos documentales y entre sus publicaciones se encuentran El Nuevo Reino de León en voz de sus contemporáneos, La Capilla del Señor de la Misericordia de Linares, Nuevo León, y los libros cómic para jóvenes, Episodios de la Independencia y Revolución en Nuevo León. De 1998 al 2008 fue directora del Museo Regional de Nuevo León, El Obispado, y guionista de varios museos del Estado. Por último, Meinardo Vázquez Esquivel es historiador por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una larga trayectoria como investigador en la Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero, el Archivo General del Estado de Nuevo León y la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido y es colaborador de periódicos y revistas locales y nacionales y dirigió la revista de historia Actas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue además director de investigación y evaluación en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe y es autor de varias obras de historia regional. Sin más preámbulo, recibamos con un caluroso aplauso a los maestros, por favor. Buenas noches. Buenas noches, agradecemos mucho su presencia. Quisiera comenzar este evento poniéndolos a ustedes en antecedentes de el por qué estamos hoy aquí reunidos. Hace algunos años nos visitaron un grupo de profesores, historiadores de Navarra, España. Venían con mucha curiosidad, con mucha ilusión, a conocer la imprenta que tenemos en el Museo Regional de Nuevo León, El Obispado. La imprenta que fue traída por Javier Mina en su incursión a la Nueva España. Venían muy emocionados, pidieron una visita guiada especial y estaban emocionados, entre otras cosas, porque para ellos Javier Mina era un personaje muy importante dentro de su historia, pero era un personaje desconocido, un personaje que había sido injustamente tratado, me contaron, por la historiografía española. Desde luego no les caía nada bien, no les caía en gracia que un español
hubiera participado a favor de la independencia de las colonias americanas. A raíz de este encuentro, su interés por el conocimiento de Javier Mina, su interés por rescatar la casa natal donde nació Mina, en Otano, Navarra, fue creciendo. Como suele pasar aquí, allá y en Acuyá, la casa fue demolida, no nada más aquí perdemos patrimonio. Ahí fue la casa destruida, pero ahí ya se había constituido un comité en Otano, un comité en Pamplona, un comité navarro, interesado en el rescate de este personaje que para ellos era muy importante, como vamos a platicar ahorita, porque no nada más es un héroe para nosotros, un héroe mexicano, un prócer de la independencia, catalogado así desde las primeras sesiones del Congreso mexicano, sino también fue un héroe y debe ser reconocido como un héroe español, de la independencia, dicen ellos, de España, así como de la independencia de América. Entonces, establecimos alguna amistad, alguna comunicación, y ahora que el 11 de noviembre se cumple el 200 aniversario luctuoso del fusilamiento de Javier Mina, pues se organizó una serie de festejos, tanto en nuestro país como en Navarra, y este evento que hoy vamos a tener aquí forma parte de estos acontecimientos. Ya en el castillo de Chapultepec, el 12 de octubre pasado, se organizó un importante congreso con los especialistas de la independencia de México. No crean que hay tantos, este periodo es un periodo todavía muy oscuro de nuestra independencia, está en proceso de investigación. Sabemos mucho del proceso de iniciación, sabemos mucho más del proceso de organización, de la época de Morelos, pero esta etapa, digo yo, oscura de la resistencia, que está duramente golpeado el movimiento insurgente, con la llegada de estos voluntarios internacionalistas, es un periodo no solamente poco conocido, sino polémico, disputado. Esta reunión se celebró en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, como les digo. Acaban de enviarnos esta mañana la película que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene 1 hora y media de duración. No hubo forma de hacer una edición para pasárselas a ustedes, pero bueno, la dejaremos también aquí en el Museo de Historia Mexicana para que ustedes puedan consultarlo en la biblioteca, o ya hablaremos aquí con Alejandro, que es siempre tan apoyador de estas iniciativas, y en algún momento se programa una proyección de este evento. El sábado, próximo sábado, 11 de noviembre, que es exactamente el aniversario del fusilamiento de Javier Mina, pues habrá allá en Otano una serie de eventos. Tanto en el evento del Castillo de Chapultepec como en este evento, los compañeros del comité organizador de Otano nos mandaron un saludo. En el Castillo de Chapultepec hubo oportunidad de mandarlo filmado, ahora por cuestiones de horario pues nos lo mandan por escrito, y este es el contexto de las palabras que ustedes van a escuchar aquí con el compañero Mainardo, que es el que va a hacer favor de leerlas. Gracias. Bueno, ya leyeron un poquito de lo que se lee en la pantalla. Lo voy a leer completo. Saludos desde Navarra, del Comité de Otano. Buenas tardes y nuestro más cordial y cariñoso saludo a los participantes en estas jornadas por el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. En el año del bicentenario de Javier Mina, tituladas Javier Mina contra la tiranía y por la libertad, bicentenario luctuoso. Como saben, por esta agenda común que compartimos entre Europa y América, entre México y Navarra, estamos organizando para este sábado 11 de noviembre el bicentenario de la muerte en México de Javier Mina, en su pueblo natal de Otano. Será el primer homenaje que se haga a este joven navarro en nuestra tierra después de 200 años. Un monolito de piedra con los saludos de México y Navarra y una placa mexicana recordará
su memoria en 3 idiomas, euskera, castellano y náhuatl. 3 culturas para honrar al héroe de 2 procesos de independencia a los que le llevaron su amor y compromiso. Por la causa de la libertad y contra la tiranía. Para nosotros esta empresa es un rescate de uno de los mejores hijos que ha dado Navarra. El ostracismo al que ha sido condenado Javier en el Reino de España no ha sido casual. De una monarquía borbónica tan poco amiga de procesos democráticos y soberanos en estos 200 años de historia, solo podía esperarse la condena vengativa y el silencio de la historiografía oficial, institucional, ante la traumática pérdida que supuso la pérdida de las colonias americanas y sus riquezas y monopolios, cuando las jóvenes patrias se sacudieron las cadenas del viejo imperio moribundo. Javier Mina había vencido finalmente en sus cálculos geoestratégicos y su memoria fue destruida completamente por sedicioso, rebelde y traidor, delitos que cobran nuevamente gran actualidad en estos días trepidantes en que el proceso democrático de la República de Cataluña quiere ser derrotado incondicionalmente por el Reino de España, con el alma de charol y el corazón de plomo, como dijera el poeta García Lorca. Acto de justicia para Javier Mina frente a un olvido impuesto. No obstante, el mismo año en que el virrey Apodaca, que ordenó su muerte en México, fue nombrado virrey de Navarra en 1824 y se afanó en que la memoria de Javier desapareciera incluso como fundador de la guerrilla del Corso Terrestre de Navarra, confundiéndolo con su tío Francisco Espós. Blanco White desde Londres escribía sobre él: tempranos y dignos de mejor suerte fueron los grandes méritos que contrajo luchando contra la tiranía. Su nombre será grato a los amantes de la libertad. El nombre de Javier Mina, que convocó a los guerrilleros que se iban a Mina a luchar contra el invasor francés, el mismo hombre que logró reunir a 350 combatientes internacionalistas para luchar por la independencia de México, con la ayuda inestimable de Fray Servando Teresa de Mier, el mismo que casi convence en Haití al libertador Simón Bolívar para luchar en Nueva España, en la Nueva España. Este joven Mina, su nombre eterno sigue convocando y es grato a todos los que somos amantes de la libertad. Gora Mina, viva México y Navarra, salud y libertad. Osasuna, Eta, Azcatuzuna. Esto Nacho me tiene que ayudar. María José Sagasti, Comité de Otano. Aquí de alguna manera hay esta también no confusión o un poco confusión, porque su tío es el que es Francisco. Y si se trata de ocultar o de soterrar la memoria y la presencia de Javier Mina, pues nosotros acá en toda la nomenclatura de este país lo conocemos como Francisco Javier Mina, pero su nombre auténtico es solamente Javier Mina. Bueno, ya presentados los panelistas y no habiéndonos puesto de acuerdo en el orden en el que les voy a ceder la palabra, ustedes aquí díganme primero, Lidia. Antes de eso quisiera leer unas palabras escritas por el emérito doctor José Eleuterio González Gonzalitos, y que creo que vienen a cuento en este evento. Yo soy un seguidor de Gonzalitos y entonces no iba a dejar de pasar la oportunidad por leer esto que dice: los grandes hombres son un timbre de gloria y un bello adorno de las naciones que los produjeron. Sus biografías vienen a ser la parte más amena, útil e instructiva de la historia, ligados ellos de una manera indisoluble a los sucesos de su tiempo. Simultáneamente y de bulto nos ofrecen insignes ejemplos que seguir y peligrosos errores que evitar. En todo tiempo ha habido biografistas que nos han dado a conocer a los hombres más eminentes de los pueblos, haciendo con esto un grandísimo servicio a la humanidad. Víctor después nos hará el favor de profundizar
platicarnos sobre, a ver si no me equivoco, sobre las concepciones políticas, los ideales de Javier Mina. Pero estos ideales, estas formas de pensar, no se podrían entender si no conocemos algunos rasgos de su vida. Javier Mina es un personaje que es muy atrayente sobre todo por su juventud. El joven Mina le decían desde que andaba de guerrillero en España, el estudiante le decían también porque muy joven empieza a combatir a los franceses, y porque las aventuras de su vida son eso, son aventuras mucho de la mano de otro aventurero que conocemos bien, un hijo de esta tierra, Fray Servando Teresa de Mier, y bueno, su vida ha dado lugar a novelas, ha dado lugar a películas, y quizás a estas alturas sea un poquito difícil desmistificar al personaje, ¿verdad? Es una tarea que estos historiadores que se reunieron en México pues se han propuesto, o en fin, están, si no dedicados a ello, sí están muy interesados ya en que las cosas vayan tomando su lugar. Sin embargo, en una época en que realmente nosotros nos interesa entender estos procesos de resistencia, como decimos, ante la tiranía, estos periodos y estos personajes que se atrevieron a sostener ideas que en su momento eran peligrosas y a jugarse la vida por ello, o sea, ser un liberal en 1820 era jugarse la vida. Eran los sediciosos de entonces, eran los traidores de entonces, eran los incomprendidos de entonces. Hoy para muchos son héroes, pero en su momento fueron perseguidos. También en su momento el mito de Mina comienza desde su época. Vamos a ver cómo desde muy temprano sus seguidores fueron muchos. No sé exactamente cómo le hablo. Bueno, aquí esto nada más por la curiosidad de la placa que han puesto en Otano. La llevaron desde luego compañeros del grupo editorial de la Casa de Todos y de Todos, y es una curiosidad, ¿verdad? Una curiosidad que hayan decidido ponerla en náhuatl, que la hayan puesto en castellano y que la hayan puesto también en euskera. Pero bueno, es una manera de mostrar cómo la existencia de estos personajes hermanan a nuestros pueblos. Javier Martín Mina Larrea, fíjense ustedes, y en algunos libros le ponen el Martín primero, Martín Javier, y bueno, nosotros no estamos para tomar ninguna decisión, pero sí puede ser esto que plantean los compañeros navarros, ¿verdad? Es un escamotearle méritos a Javier Mina, que luego vamos a ver cómo Francisco Javier, su tío, toma el nombre de Mina. Él lo toma para utilizarlo y continuar con la lucha que deja pendiente su sobrino cuando es tomado preso. Nace el 1 de julio de 1789 en el pueblo de Otano, en tierras navarras, al pie de la sierra de Alaiz. Otano es pequeñísimo, tiene 20 habitantes y no tenía 200 en la época en que nació Javier Mina. Tercer hijo de una familia de labradores acomodados. Lo digo porque pues pudieron mandarlo a estudiar. Otano es un pequeño pueblo que está en el norte de España, por ahí pasa el Camino de Santiago, pertenece al ayuntamiento de Noain en el valle de Elos y se encuentra en la comunidad foral de Navarra, muy cerca de la ciudad de Pamplona, de ser unos 5 kilómetros en el norte de España. Aquí les traigo unas imágenes. ¿Por qué es importante en este caso el pueblo, la geografía? Bueno, pues porque durante los años de guerrillero, pues será justamente la geografía, estas sierras, lo que le van a permitir a Javier Mina atacar, emboscar, asaltar las fuerzas de los franceses. Esto es lo que hoy queda de la casa natal de Mina, según el internet, ¿verdad? Porque luego ahí hay unos comentarios, esa no era la casa era junto. Bueno,
no estamos para saberlo, pero nos muestra el tipo de construcción. Javier Mina era joven, tenía 11 años, en 1803, cuando su padre lo manda a estudiar a Pamplona. Ahí está él bien relacionado por su familia, es gente importante. Su tío Clemente Espós es vicario del Hospital General Civil de la ciudad, la imagen corresponde a eso, y también está bajo la protección de Simona, la hermana, sus tíos, esposa de Baltasar Sáenz, que era el administrador de la Casa de la Misericordia. Esto va a ser importante porque todos estos personajes se van a mezclar en la resistencia cuando Napoleón invade España. Ahí el jovencito estudia latín, matemáticas y humanidades. En Pamplona también, muy joven, va a conocer a un personaje, un coronel, Juan Carlos Areizaga, quien lo introduce, lo invita a su primera participación contra Napoleón Bonaparte. Aquí les puse una imagen que me encantó, Seminario Conciliar de San Miguel en Pamplona, donde él estudia unos cuantos años, porque en 1807 ya va a ingresar a la Universidad de Zaragoza para estudiar jurisprudencia. Estos estudios los va a tener que suspender porque va a entrar como voluntario a combatir a los franceses. Aquí están, no voy a entrar en los detalles de la decadencia en la que había entrado la monarquía española en este tiempo. Casi todos los historiadores coinciden en que las independencias iberoamericanas se explican en gran parte por la decadencia de la monarquía española y desde luego por las reformas que la familia de los Borbones había estado implementando y que habían molestado a la mayor parte de los grupos sociales novohispanos. En esta coyuntura de decadencia española es que Napoleón solicitará permiso para cruzar la península y en su lucha contra los ingleses, pero realmente los intereses expansionistas de Napoleón van a ser tan grandes que se quedan las tropas españolas en la península y van tomando las ciudades. Es una de las épocas más difíciles del pueblo español. El 16 de febrero de 1808 el ejército francés tomó Pamplona y el 19 de marzo, ante la sumisión de la corona española a los franceses, el pueblo se amotinó en Aranjuez, el famoso motín de Aranjuez, hizo huir a Manuel Godoy, el primer ministro, que era el favorito de la reina, y abdicar a Carlos IV a favor de Fernando VII. Después, ambos monarcas entregaron su reino al hermano de Napoleón Bonaparte, quien fue coronado como José I, el famoso Pepe Botella que nos enseñaban en la escuela y que se nos quedó grabado para siempre, ¿verdad? Su nombre. Ante el avance de los invasores franceses, la sorpresa que les causó a los habitantes de Pamplona ver cómo las tropas que estaban hospedadas en las casas de las ciudades en la noche se meten a la ciudadela y amanece la ciudad tomada, pues empieza la resistencia, empiezan los voluntarios. El coronel, amigo del joven Mina, Juan Carlos de Areizaga, lo invita a tomar las armas, pero claro, el joven acepta interrumpir sus estudios, pero pues parte por su juventud, es utilizado como espía. Se le manda a los Pirineos para observar el movimiento de las tropas francesas y dándole parte al coronel Juan Carlos, ¿verdad? En estos primeros momentos, el levantamiento contra los invasores fue en aumentos. Surgen pequeñas partidas de guerrilleros, y aquí me llamó mucho la atención el término guerrilla, que ahora usamos mucho, digamos. Es un término que apareció por primera vez en el Times de Londres, en el periódico, precisamente para referirse a estas pequeñas partidas de voluntarios que están hostilizando las tropas francesas. Son asaltos, son emboscadas, son
interrupción de las comunicaciones, destrucción de puentes, de caminos, etc. Surgen una serie de personajes, el empecinado, el curamerino, el marquesito, guerrilleros muy famosos que se enfrentaron al francés. Esto lo sabían Mina, y desde luego comenzaron también, como en todas las guerras, los oportunistas, los falsos guerrilleros, que no eran sino salteadores de caminos, ¿verdad? En esta situación, las mismas juntas de gobierno que se van organizando en la resistencia para gobernarse en ausencia del rey. Ustedes a lo mejor se acuerdan que esto fue un cambio fundamental. En ausencia del rey, la soberanía recae en el pueblo, y esto es un giro que va a ser fundamental. En todas las ciudades se empezaron a organizar juntas de gobierno, también en la Nueva España, también en las otras posesiones americanas. Después las juntas se van a organizar en una junta, en la Suprema Junta Central Gubernativa, y la Suprema Junta se va a preocupar por la proliferación de estos grupos y por tratar de darle una organización más sólida a la resistencia. Mina se enrola ya en el Ejército de Voluntarios de Navarra y va a participar en un sitio, dos sitios dicen, de la ciudad de Zaragoza, bajo las órdenes del general Palafox. El sitio de Zaragoza fue muy violento, fue muy fuerte. Bueno, de hecho todos los franceses fueron muy duros, fueron muy crueles. A lo mejor ustedes se acuerdan, esta es una pintura de Goya, pero Goya va a tener una serie de pinturas extraordinariamente dramáticas de estos momentos de la historia. Por su participación en la defensa de Zaragoza, Mina va a ser ya ascendido a teniente general. O sea, le dan de voluntario raso, ¿verdad?, a teniente general, y se le da las instrucciones también en 1809, o un año después de la invasión, para que forme el Corso Terrestre de Navarra, un cuerpo de voluntarios ahora sí organizado conforme a los decretos de Cádiz relativos a las guerrillas. Estos decretos hablan de cómo estas guerrillas deben organizarse y cómo, fíjense el nombre, el corso, ¿verdad?, terrestre, como los corsarios que andan en el mar, pues así, porque se trata de estar atacando, cortando las líneas de suministros del ejército, en fin, hostigándolos lo más que se pudiera. Mina, desde un sitio cercano a Pamplona, en Carrascal, se dedica a asaltar y a emboscar al ejército francés con mucho éxito. Ya se los dije, su objetivo era entorpecer los movimientos de las tropas francesas acantonadas en Navarra, impedir sus comunicaciones. Esta parte norte pues es un área estratégica, ¿verdad? Era justamente la zona de entrada de comunicación de Francia con España. No tenemos otra imagen de Mina, todas casi salen de esta, son copia de esta. El Corso Terrestre de Navarra tuvo mucho éxito, el ejército francés se enfrentó varias veces con ellos, y casi muy pronto ya en las Cortes de Cádiz le organizan los cuerpos de voluntarios y organizan el Cuerpo Primero de Voluntarios de Navarra. El Corso Terrestre se convierte en Cuerpo Primero de Voluntarios de Navarra, que ha crecido ya muchísimo, 1200 infantes tiene y 150 hombres de caballería. Esto ya es diferente, y Mina, siendo tan joven, tan improvisado, pudo manejar bien los grupos de guerrilleros pequeños y un grupo ya tan grande como este. Aquí todos los biógrafos comentan algo que será lo que le va a salvar la vida a Mina cuando lo atrapan. Tenía un trato muy suave con los prisioneros. A diferencia de los franceses, que eran bastante violentos y crueles, pues una guerra, se dice que Mina se hizo famoso por su trato respetuoso con los prisioneros, a quienes expulsaba del país o los usaba para canjearlos por sus hombres.
algunos autores señalan que eso fue lo que hizo que el general francés que lo captura le perdone la vida, porque las órdenes de Napoleón fue de que lo fusilaran inmediatamente, porque era bastante famoso ya. El 28 de marzo de 1810, Mina decide dispersar sus fuerzas, descansar un poco quizás, dicen que se va a casa de la abuela, pero al día siguiente lo sorprende un destacamento de soldados y de policías al servicio de los franceses. Es perseguido, herido y desarmado. Aquí, como les digo, lo salva quizás el trato amable, o algunos otros autores dicen que les interesó mantenerlo con vida para eventualmente canjearlo por prisioneros. Mientras Mina va a estar preso 4 años en Francia, su tío, Francisco Javier Espos, se pone el apellido Mina al final de su nombre, con el ánimo de seguir encabezando, seguir dirigiendo los ejércitos que se ponían al francés. Esto que escuchamos de los compañeros Navarro, irse a Mina, es como decir, irse a la resistencia. Ya tenía mucha fama, ellos quisieron seguir manteniendo vivo el nombre del joven. Curiosamente, pues es el nombre que perduró. Los episodios de Francisco Javier Espos Mina son los que conocen muy bien los españoles y los navarros, y no la vida, aventuras y desventuras del joven Mina. 4 años va a estar preso Mina en esta prisión, el castillo de Vincennes, no sé la pronunciación, en Francia, y va a ser una época, dicen también muy formativa para el joven Mina. Aquí Víctor nos hablará de su relación con este personaje, Víctor Fanot de La Horie, preso político enemigo de Napoleón. Quizás su formación ideológica comienza en estos años de prisión. Dice Martín Luis Guzmán, que es uno de sus biógrafos más importantes, que el francés sentía inclinación a enseñar, mientras en Mina había grandes deseos de aprender. El maestro de Mina después va a ser, ya no sé si el padre o el tutor de Víctor Hugo, esposo de una, diríamos ahora, terrorista, que estuvo involucrada en un atentado muy serio para terminar con Napoleón emperador, que se consideraba por los revolucionarios franceses pues un traidor, ¿no? Le estaba llevando a Francia por un camino que muchos no querían, ¿verdad? De regreso a España, cuando Napoleón es derrotado, Mina se encuentra con la novedad de que la restauración de Fernando VII, por la que todos habían luchado, había sido para muchos un fiasco, porque estaba desmantelando todo el avance liberal logrado por las Cortes de Cádiz. A lo mejor ustedes no lo tienen muy fresco, pero la monarquía de los Borbones es una monarquía que obedece a los patrones de la monarquía absoluta, el despotismo ilustrado. Una máxima lo expresa bien: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa era la ideología de las monarquías, de las casas reinantes en España, pero al mismo tiempo pues está surgiendo este liberalismo, al mismo tiempo surge la coyuntura, la oportunidad de que la soberanía recaiga en el pueblo, y mientras el rey está ausente, mientras España está invadida, pues la Junta ha convocado a un congreso, diríamos un congreso constituyente, donde van nuestros diputados americanos también, donde está haciendo bastante buen papel Ramos Arizpe, y se redacta una primera constitución española. ¿Qué se pretendía? Pues una monarquía constitucional. Eso era lo que todos querían, digamos. Fernando VII regresa al trono, pero desde luego no quiere gobernar, limitado por una monarquía. Restablece la Inquisición, puse aquí, suprime la libertad de imprenta,
se restituye el patrimonio a los conventos, se repone la organización gremial, y desde luego pues prohíbe todo tipo de organizaciones de guerrilleros y de todo tipo de resistencia, se suprimen las juntas, algunos de los diputados van presos a la cárcel, etc. Es decir, hay una vuelta completa al régimen absolutista. Esto desde luego va a hacer que en algunas ciudades se levanten en contra del absolutismo. Hay un pronunciamiento en Pamplona, el tío y el sobrino se ven involucrados, la intentona falla y tienen que exilarse en Londres. Eso ya no se los voy a contar porque Víctor se los va a platicar más rápido. ¿Estoy ya muy tarde? No, corro, porque fíjense dónde vamos apenas. Falta todavía mucho. Lo importante es que ahí en el exilio Mina va a entrar en contacto con los círculos liberales más avanzados de su tiempo, va a conocer a Fray Servando Teresa de Mier y a otros muy destacados novohispanos, algunos de ellos muy ricos, como los Faguaga, la familia de mineros más importantes de la Nueva España, y que desde luego están en contra de una monarquía absoluta monopolista. Ellos están en contra de estas medidas, de estas políticas de los Borbones, y le empezaron a obligarla, por ejemplo, a que se decretara la libertad de comercio, a que se controlara también a los comerciantes de la Ciudad de México y se abriera la posibilidad de que otros grupos de comerciantes existieran, etcétera. Porque uno dice, ¿por qué estos señorones podrían ser tan conservadores? Y no eran nada conservadores, porque desde luego querían romper con las restricciones y los monopolios que la corona estaba imponiéndoles a todos en sus posesiones americanas. Se ha dicho que los Borbones convirtieron a la Nueva España verdaderamente en una colonia, lo cual los Austria no habían hecho. O sea, había habido un cambio de política que molestó a muchos y por eso algunos personajes empezaron a pensar en la posibilidad de la independencia, de las independencias americanas. Ahí no era nuevo, o sea, no es que Mina llegó a Inglaterra y ahí a Fray Servando y a él se les ocurrió vamos a independizar a la América Española. Las ideas ya se habían venido manejando desde un poco antes, pero ahí en estos círculos liberales se toma la decisión que una manera de terminar con el absolutismo monárquico era pegándole a la corona en donde más le podía doler, en sus posesiones más ricas. Y la Nueva España era, desde luego, como decían, la perla de la corona. Una vez que cayera la Nueva España, iba a quebrarse este poder del imperio español. En mayo de 1816 va a salir la expedición de Francisco Javier Mina con muchas fuentes de financiamiento. Esta era una preocupación de los historiadores ahora en el castillo de Chapultepec. ¿De dónde salió el dinero? ¿Verdad? De la expedición, de dónde vivían estos revolucionarios, quiénes les estaban financiando su empresa. Bueno, y yo les comento, desde los Faguagas hasta miembros importantes del Partido Liberal Inglés, desde luego, también en su llegada a los Estados Unidos también van a obtener dinero, y es muy interesante porque pues va a ser un primer grupo de expedicionarios internacionalistas. Vienen de todas partes y todavía en los Estados Unidos se juntan de diferentes nacionalidades, hay italianos, en fin. Esta expedición libertaria va a durar muy poco, fíjense ustedes, 1 año y 4 meses. Lucas Alamán dijo que es un relámpago de libertad, o sea, fue una empresa brevísima. Y si le quitamos el tiempo que anduvo merodeando en Estados Unidos, de Baltimore, Nueva Orleans, que fue a Haití, la verdad es que la campaña mexicana se va a limitar a 7 meses, de abril a noviembre de 1817. Es un periodo muy, muy corto. La actividad que va a desplegar en este año y 4 meses va a ser impresionante y ha sido muy
importante, algunos trabajos que han seguido esta parte americana de la expedición de Mina. No se las voy a leer con todos lados, pero él va a entrevistarse, se entrevista por ejemplo con Pedro Gual, representante de Venezuela en los Estados Unidos, era un enviado de Bolívar, también tenía muchas relaciones con los empresarios, con los políticos en Estados Unidos. De Baltimore se va a Puerto Príncipe en Haití, donde se habían convocado a muchos que lo seguían. Muchos trataron de que se fuera a pelear a Venezuela, muchos trataron de que empezaran en otro lado y no en la Nueva España. Él trató de convencer a Simón Bolívar de que juntos empezaran por la independencia de la Nueva España, cosa que no logró por otras consideraciones que ahorita no podemos platicar. Tras conseguir apoyo y la ayuda de hombres y armas que le ofreció el presidente de Haití, a veces se nos olvida que la primera declaración de independencia la da Haití, o sea, Haití para este momento ya es independiente. La segunda va a ser Texas, nada más que Texas pues se declara como provincia y como independiente, pero siempre unido a la Nueva España, ¿verdad? Mina también está interesado en encontrarse con José Manuel Herrera, ministro plenipotenciario del Congreso mexicano, que había sido nombrado como tal por Morelos. Cuando viene Francisco Javier Mina, piensa que va a encontrar, ese era el plan original, encontrarse con Morelos. Pero cuando la expedición llega, Morelos ya fue fusilado. Entonces, como les digo, llegan en el peor momento de desarticulación del movimiento de independencia. De hecho, cuando desembarca Mina, pues no sabe muy bien con quién se va a encontrar. Quiere desembarcar por Veracruz, si mal no recuerdo, quiere encontrarse con aquel otro personaje que también es medio desconocido y es muy interesante, Guadalupe Victoria, que hasta el nombre se cambió, ¿verdad? Un nombre maravilloso para darnos, claro, de su nombre de guerra, ¿verdad? Su nombre de guerrillero, pero la verdad no se sabía muy bien, estaba escondido el Guadalupe Victoria, pues porque la represión de la muerte de Morelos, que siguió a la muerte de Morelos, fue muy intensa. Entonces desembarcan no en el lugar previsto, no saben muy bien con quién se van a encontrar, ni siquiera se pudo encontrar con José Manuel Herrera en los Estados Unidos y se vinieron un poco ya a la aventura, ¿verdad? Mina de Galveston se va a Nueva Orleans, buscando apoyos financieros, buscando hombres, buscando armamentos, buscando, sí, también, como en todas las guerras, mercenarios, soldados por paga. Entonces, algunos se escandalizan mucho, pues yo no me escandalizo tanto, porque pues todas las guerras se han hecho con soldados a los que se les paga su soldada, ¿verdad?, su salario. No necesariamente son mercenarios en el sentido peyorativo que ahora decimos, esa es mi opinión. En este recorrido que hace de Galveston, Baltimore, Nueva Orleans, Mina va a empezar a publicar las primeras proclamas. Habían traído desde Inglaterra una imprenta, que es la imprenta que tenemos y guardamos con mucho orgullo en el obispado, y habían traído de Baltimore a un joven, Samuel Banks, el impresor, era realmente muy joven. Aquí está la imprenta, por si hace mucho que no la ven, la vayan y no la pueden tocar, pero es una reliquia, y cuando uno ve las vicisitudes por las que pasó la pieza, los importantes documentos que se imprimieron en esta prensa portátil, pues se ve bastante pesada, y lo que significó para la época la palabra escrita, la difusión de las ideas, la fuerza que en ese momento está teniendo la edición de periódicos, de gacetas, de hojas volantes, y desde luego de las proclamas. Mucho más importante cuando se trata de una incursión ¿de qué? ¿De extranjeros? O sea, muchos hablan vasco, ni siquiera hablan el castellano,
los italianos hablan italiano, entonces era como una locura. Eso es parte de lo que ahora discutían, parte del fracaso de la expedición de Mina. Uno, que no encontraban a ningún insurgente, no encontraban ningún ejército. ¿Cómo los verían las gentes de los pueblos por lo que pasaron? Rarísimo, se imagina uno. Luego, todavía es medio conservador el Bajío, ¿verdad? Entonces, y en esta época de represión estaban bastante con la cabeza bajo tierra. En esta imprenta sabemos con certeza que se publicaron los siguientes documentos: una proclama en Galveston, la consideran los estudiosos muy importantes como un borrador de sus ideas políticas que después van a quedar ya bien depuraditas en la proclama de Soto la Marina, una proclama publicada cuando la expedición hace escala en la Barra de Río Grande, una simpática canción patriótica que entonaron los miembros de la expedición durante el desembarco, y después, muy importante, la Gaceta de la División Auxiliar de la República Mexicana. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque Mina y sus hombres ya llaman a esto, que no ha nacido todavía, República Mexicana. Morelos habla de la náhuatl, por ejemplo, o sea, van a ser un niño que todavía no tiene nombre, ¿verdad? Es solo que están luchando por la independencia de algo que todavía no nace y todavía no tiene nombre. Es muy interesante el asunto y las discusiones que se dieron en el Congreso de Chilpancingo, por ejemplo, ¿no? Y Mina ya viene muy claro de sus ideas republicanas y de lo que se trata es una verdadera república. Es un asunto que se puede revisar. Los historiadores mencionaban que, bueno, primero Mina quería que se aplicara, como ya se estaba aplicando, ¿verdad?, la Constitución de Cádiz, o sea, restablecer la Constitución de Cádiz en las posesiones americanas. Pero cuando él llega, ya se había promulgado la Constitución de Chilpancingo, y Mina jura la Constitución de Chilpancingo también. Y hay cambios importantes y cambios significativos en ambas constituciones. Entonces, bueno, todo no se ha dicho sobre el tema, ¿verdad? Desembarca en Soto la Marina el 15 de abril de 1817, sobre todo los tamaulipecos festejan esta fecha, la llegada de Mina, más que desde luego que la muerte de Mina. Las proclamas son importantes porque desde luego ahí da a conocer quiénes son, quién es él, quiénes son sus hombres y cuáles son los motivos de su lucha. ¿Por qué? Son documentos complicados, no son documentos fáciles, se han empezado a hacer análisis, y si nos parecen a nosotros complicados, imagínense ustedes a la gente del pueblo que los leía, pues eran bastante complicados para entender quiénes eran estas personas y qué es lo que querían, ¿verdad? En última cuenta, hace él una narrativa de quién es él, de sus ideales y de lo que quiere: poner fin al despotismo y al monopolio ejercido en España por Fernando VII, privar a la monarquía de los recursos de las posesiones de ultramar, unir su lucha contra la tiranía con la de los americanos, así como establecer gobiernos liberales en toda la extensión de la antigua monarquía. El periplo, el recorrido de estos cuantos meses va a ser grande. Nos interesa aquí de Soto la Marina, Valle del Maíz, Peotillos en San Luis Potosí, Fuerte del Sombrero, Fuerte de los Remedios, Jaujilla, hasta el Rancho del Venadito, que es donde lo van a prender. Aquí en Valle del Maíz tiene triunfos, o sea, no es que va avanzando y va siendo derrotado, ¿no? Va teniendo enfrentamientos porque no encuentra a los insurgentes, pero sí encuentra realistas, entonces va teniendo que dar sus batallas, ¿verdad? De abril a noviembre, de abril que llega a noviembre que lo fusilan, Mina y sus compañeros realizaron una campaña relámpago a favor de la independencia, insisto, de lo que ellos ya llamaban la República Mexicana. Se encuentra finalmente con Pedro Moreno, que es en ese momento el cabecilla de la insurgencia, pero una insurgencia que está en los fuertes, pues están verdaderamente acorralados, están verdaderamente sitiados.
Los miembros de la Junta de Jauquilla se emocionan con la llegada de Mina, lo nombran generalísimo de todos los ejércitos mexicanos. Morelos era también generalísimo, o sea, le están dando ese estatus tan importante. Pero, desde luego, ese nombramiento no todos lo aceptaron. El padre José Antonio Torres, el amo Torres, que era, por lo que escuché, no crean que yo soy un especialista en el tema, era un verdadero cacique regional, que ya estaba aprovechando también el caos promovido por la independencia, se había hecho de un territorio, y bueno, tenía buenos negocios y no quería ningún tipo de intromisión. Las guerras también permiten el enriquecimiento de muchas personas. Este es un personaje que merece ser estudiado, pero que desde luego se habló del resentimiento de algunos mestizos, incluso del resentimiento criollo por el nombramiento de Mina como generalísimo de los ejércitos. Y esto va a ser muy importante porque cuando Mina y Pedro Moreno requieren ayuda, simplemente no se las dan. No van a intentar ni apoyarlos ni rescatarlos, ¿verdad? Pedro Moreno y Javier Mina se encontraban en el rancho del Venadito. El coronel que los persigue es el coronel Francisco de Orrantia, se entera de que se encuentran ahí cerca en este rancho y el 27 de octubre de 1817 los sorprendió. Pedro Moreno muere ahí mismo defendiéndose, es decapitado, y Mina, aunque trató de huir, fue capturado y 15 días después fue ejecutado. Fue fusilado por la espalda, como a todos ellos, por traidores al rey. Es fusilado en el Cerro del Bellaco, en el actual municipio de Pénjamo, Guanajuato. Contaba con 28 años de edad. Si uno busca en el internet el lugar, es tristísimo el monolito que hay, es tristísima la placa, y bueno, a lo mejor valdría la pena ir a poner una placa más bonita, ¿verdad? Porque ya viendo el ejemplo de los compañeros de Otano. Quiero terminar, muchas frases son muy bonitas, pero bueno, esta nos puede servir, pues porque de alguna forma son ideas y planteamientos que continúan vigentes. Dice él: sin echar por tierra en todas partes el coloso del despotismo, sostenido por los fanáticos y monopolistas, jamás podremos recuperar nuestra dignidad. Para esa empresa es indispensable que todos los pueblos donde se habla castellano aprendan a ser libres, a conocer y practicar sus derechos. Este constitucionalismo republicano de Javier Mina, centrar su lucha en la difusión y la práctica de los derechos, creo que es una aportación que continúa vigente en nuestros días. Muchas gracias. Sí, voy a ser un poco breve porque creo que hemos comentado un poquito. Bueno, yo voy a hablar, básicamente, ubicar un poco a Mina en algo, lo que ya se mencionó mucho aquí. Hay como un interregno entre este periodo insurgente, que obviamente ya se hace así, se analiza desde los dos espacios, desde la América hispánica, digamos, y de España. Es decir, ya la historia actual lo que hace es entender como ese fenómeno, el fenómeno de la independencia, como un proceso que se dio en ambos lados del Atlántico, y lo mismo sucede también con este periodo que yo ubico entre la última década del siglo XVIII y las primeras 2 décadas del siglo XIX, y que algunos críticos culturales, como Nelson Osorio en Chile, por ejemplo, llama a este periodo de las letras de la insurgencia, o de los textos, las cartas de agravio, las cartas de independencia en cierto sentido, porque lo que sucede aquí, ya contextualizando, ya se ha hecho aquí bastante bien, está en la época borbónica, que implica esas famosas reformas borbónicas que lo que hacen es estrujar aún más el imperio ultramarino, digamos, de España, y también desde la península. Y lo que sucede y lo que se da a la par es también la independencia, la Revolución Francesa, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, una serie de acontecimientos que van a producir también una serie de documentos muy importantes. Mina nace, como vimos, en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, pero antes, ese por un lado, y por el otro estaban, por ejemplo, los jesuitas expulsos
Hispanoamérica es que en 1867 el mismo rey Carlos IV los había expulsado de los territorios americanos. Entonces toda esta gente, por ejemplo Clavígero, Lacunza, gente que había nacido en México, en Chile, en Sudamérica, se van a Italia y desde allá empiezan a escribir historias nacionales. O sea, hay un prototipo ya de un nacionalismo, de una identidad nacional. Hay otro peruano, un jesuita peruano, Juan Pablo Vizcardo, que en 1891 publica desde Londres una carta a los hispanoamericanos. Es decir, ya hay una énfasis en esa diferencia de identidad que creo que va a ir creando esta serie de discursos, como digo, estas letras de desagravio, estas letras de reafirmación de una identidad distinta y de una reconfiguración de la relación contractual entre España y sus colonias, ¿no? Una relación que se basa en un contrato distinto, digamos, que hemos visto aquí. Las Cortes de Cádiz van a ser un proceso también, un resultado de esa intención de repensar la relación entre un gobernante y sus gobernados, y muchos de estos textos lo que van a pugnar es cambiar precisamente esa condición de súbditos por la de ciudadanos. Entonces yo creo que desde ahí podemos leer tanto los textos que ya se mencionaron de Mina, que son muy interesantes, su proclama que publica en Galveston, como incluso aquí ya en Tamaulipas, una carta que le envía a Joaquín Arredondo, uno de sus persecutorios, que además fue el que se trajo, no recuerdo, de imprenta aquí a Nuevo León, donde le dice que en realidad están peleando, deberían de pelear por lo mismo, ¿no? Que es contra el despotismo y por hacer efectiva la ilustración. Se mencionó aquí, famoso dicho, de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Claro, lo que hay aquí es la apropiación, así lo veo yo, del discurso de la ilustración por estos escritores, por estos pensadores, por estos militares, tanto españoles como hispanoamericanos. Entonces van a crear una forma de apropiarse, de traducirse. Por ejemplo, hay otro colombiano, Nariño, Antonio Marín, que va a traducir en la década del 90 del siglo XVIII la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre de Francia, ¿no? Igualdad, fraternidad, ¿no? Que por cierto va a ser el documento también que va a detonar la independencia de Haití, que como bien se dijo fue el primer país latinoamericano que se independiza, un país de esclavos, pero que también leen estos documentos y los apropian y los hacen efectivos, ¿no? Lo cual, por ejemplo, a Napoleón no le gustó nada, intentó reconquistar Haití, ¿no? Pero es decir, lo que sucede es que se ponen sobre, digamos, en circulación estos discursos que son tremendamente explosivos, que son, que van a decir, en pocas palabras, deconstruyen la relación contractual de una sociedad estatista y que van a impulsar una transformación radical, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos entender esta transformación de Mina, que le toca vivir en esos escasos 28 años, un profundo cambio estructural de la forma de entender las relaciones de gobierno, las relaciones políticas, incluso hasta culturales, por supuesto, ¿no? Y a mí sí me pareció muy interesante, yo lo he estudiado desde ese ángulo, por ejemplo, con su relación con Fray Servando, ¿no? Que llegan a Londres, y Londres había sido desde 1812 el gran espacio donde estaban todos los famosos conspiradores hispanoamericanos, no solamente Fray Servando, sino también Andrés Bello, por ejemplo, Francisco Miranda, que era un gran general venezolano que había peleado en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, había estado hasta en Rusia, es un personaje extraordinario, y él tenía una casa en la calle Grafton Street en Londres, donde tenía una gran biblioteca, cerca de 3.000 volúmenes, que para esa fecha era muchísimo, y allí estudiaban Fray Servando, estudiaban Andrés Bello, además de la biblioteca del Museo Británico, y estaban analizando constantemente los modos políticos. Por ejemplo, en este momento, Fray Servando va a ser un devoto, digamos, de la monarquía constitucional inglesa. Después va su experiencia, digamos, esta experiencia, la de Soto la Marina, y posteriores lo van a hacer renegar de todo tipo de monarquía, pero en un primer momento, al igual que Andrés Bello, van a ver esa posibilidad, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace coincidir la visión de Fray Servando con la de Mina, ¿no? Es decir, una monarquía ilustrada, no despótica, y por eso, por ejemplo, Fray Servando en sus memorias habla de su relación con Mina en esos términos, de que hay una relación de identificación entre la búsqueda de un discurso libertario, sobre todo, una acción libertaria, pero que se basaba en una constitución. O sea, es decir, estamos pensando en que son sujetos ya modernos, que piensan que la formación de la sociedad se debe dar de manera contractual, y ahí está como prueba de nuevo las Cortes de Cádiz, ¿no? Donde Fray Servando fue testigo. Ya se habló aquí de otro cercano norestense que fue Ramos Arizpe, que también participó. O sea, ya se estaba debatiendo constantemente la forma en que teníamos que ser representados ante las instancias superiores. Y yo creo que eso es uno de los grandes temas que subyacen a todas las acciones y los discursos de Mina, ¿no? Entonces, en lo que sucede en Londres es eso. Yo lo veo como un laboratorio extraordinario donde se estaba pensando la manera en que íbamos a ser gobernados. Por ejemplo, Fray Servando se convierte también en 1813 en el primer autor regiomontano en publicar un libro, ¿no? Porque publica precisamente en Londres la historia de la Revolución de la Nueva España, también conocida como Anáhuac, que es un texto que él muchas veces hasta inventa, porque suele serlo así, porque no tenía los documentos y las fuentes,
pero que tiene una intención revolucionaria, una intención teleológica, es decir, que tiene un fin, un destino progresista, que es la libertad, y que se dice que esos ejemplares, que algunos se mandaron a América, muchos se perdieron en un naufragio, pero se dicen que eso, por ejemplo, lo leyó Bolívar, y Bolívar escribe también en este mismo momento, y como parte de este género que les he hablado, de las letras de la insurgencia, de las letras de desagravio, la famosa Carta de Jamaica en 1816, donde ella también se cuestiona la identidad de estos sujetos modernos que están haciendo que vamos a ser los hispanoamericanos, ¿no? Dice, somos un nuevo género humano, en algunas cosas muy antiguas, como las tradiciones judio-cristianas, por ejemplo, pero en otras muy nuevas, y que tenemos derecho a existir, a ser representados por nosotros mismos. Y creo que ese es el asunto de fondo, es la representación, cómo vamos a ser representados ante el poder. Entonces, ahí Mina encuentra un interlocutor muy interesante en Fray Servando, porque estaba todo ese contexto. Hay otro español también en España, en Inglaterra, que es José María Blanco White, que publica un periódico en Londres, un periódico liberal, donde, por cierto, Fray Servando va a participar en una serie de discusiones sobre el concepto de independencia, de dónde radica la soberanía, ¿no? Y ya están postulando que radica en el pueblo, es decir, le están quitando ese vínculo divino que hacía al rey como un depositario de Dios, y decía que no, bien era un contrato y que el pueblo era el que elegía y sostenía una monarquía a través de una representación política, ¿no? Entonces, eso es una tremenda transformación, ¿no? Nosotros conocemos bien la historia de Fray Servando. Fray Servando había sido expulsado de México en una situación muy complicada, cuando en 1794 da su famoso Sermón de la Colegiata, donde cuestiona el origen de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la famosa tilma, y de paso cuestiona también la legitimidad de la conquista española. Es expulsado de España, le quitan su grado de doctor, es despojado, digamos, de todo su capital simbólico, por decirlo así. Entonces la gran lucha que va a hacer Fray Servando entre 1794 y 1817, cuando regresa a México en la expedición a Mina, es una lucha para defender su propia palabra, para defender su opinión y para colocarse como un interlocutor en el ámbito, digamos, discursivo de esta Europa moderna, o que está construyendo su modernidad, donde la democracia, el Estado-nación, la soberanía, la libertad y el sujeto iban a ser conceptos muy importantes. Entonces, creo que ese es el contexto que envuelve esa obra de Mina, ¿no? Desde muy joven, ya se habló aquí de esos 4 años que pasó en la cárcel. Esa es su formación, yo lo veo así, su formación como un republicano, como un liberal, se da ahí. Ya lo he vivido rechazando instintivamente la invasión de Napoleón a España, que, como bien se mencionó también, fue el detonante el que le probó a todos los gobiernos criollos, por decirlo así, que podían gobernarse de manera autónoma, ¿no? Necesitaban esta tutoría, ¿no? Este tutelaje monárquico. Y una última cosa es, por ejemplo, eso que también hoy conmemoramos 200 años de la muerte de Mina, pero también conmemoramos 200 años de la llegada de la imprenta a Nuevo León, ¿no? Y eso daría muchísimo que pensar. Minardo empezó citando unas palabras de Gonzalitos que se imprimieron en esa imprenta, porque Gonzalitos publicó las memorias sí, en la imprenta de gobierno de Viviano Flores. Era esa imprenta, es decir, que tiene una historia maravillosa, es decir, que se la quitan a Fray Servando y a Mina, se traen a Samuel Briggs también acá, lo hacen impresor, y es la primera imprenta que tiene Nuevo León. Es decir, podemos hacer la historia y la cultura impresa en Nuevo León, que es muy importante a partir de ese acto, que en apariencia era un acto de la reacción, o sea, es decir, Joaquín Arredondo confisca esa imprenta, pero irónicamente esa es la imprenta con la cual Gonzalitos va a publicar la memoria de su enemigo, que es Fray Servando, ¿no? Y yo lo veo que incluso tiene una historia más larga, ¿no? Como una reivindicación muy fuerte de Gonzalitos, porque Gonzalitos se había casado con la hija de Joaquín Arredondo, ¿no? Y la hija de Joaquín Arredondo es historia famosa, ¿no? Lo dejó por Manuel Arista, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces fue un escándalo, el pobre Gonzalitos fue como humillado, digamos, públicamente, y yo creo que esa fue su venganza, publicar las memorias de Fray Servando en 1876, con esa gran introducción que nos leyó Minardo, ¿no? Donde está construyendo la figura de la identidad nuevoleonesa y poniendo a Fray Servando como la figura capital. O sea, esa imprenta realmente, créanme, muy importante. Hace poco presentamos, Conarte publicó el último premio Israel Cavazos, es sobre la cultura impresa en Nuevo León, ¿no? En este caso la imprenta de Desiderio Lagrange, que fue la primera, es posterior, es una imprenta ya particular, pero toda esa cultura, sin esa imprenta, es decir, se la debemos a Fray Servando, se la debemos a Javier Mina, y realmente todo la voz o sea, el periódico el primer periódico, que fue el Diario Oficial, ¿no? Se imprimió ahí. O sea, toda nuestra cultura impresa parte de ese gesto. Entonces esa campaña de Mina, que es cierto, duró muy poco y técnicamente algunos militares fracasó, estuvo mal planeada, desembarcaron en un lugar, el teatro de guerra no era el adecuado porque Soto de la Marina estaba lejos de todo,
pero en realidad nos dejó muchísimas cosas, ¿no? Nos dejó esa carga simbólica que representa una imprenta, el capital cultural, del cual ahora somos todos herederos, o sea, es decir, pensemos en las universidades, la cátedra de jurisprudencia se creó en los años 20, o sea, en 1820, también porque ya había una imprenta que podía publicar todos los libros escolares, la obra de Gonzalitos, la biografía de Gonzalitos que escribió Hermenegildo Dávila, todo eso se dio en esta imprenta, o sea, es decir, hubo una transformación impresionante a nivel cultural y político y literario y estético y etcétera, que nos dio esta imprenta. Entonces, eso se lo debemos a estos personajes que se atrevieron, como bien dijo la maestra Lidia, en el peor momento, que era 1817, pensemos, ya había muerto Morelos, estaba en el nivel más bajo, la insurgencia en la Nueva España. Y ellos llegaron, y bueno, son dos historias paralelas. Mina se adentra, a Fray Servando lo captura a Redondo y como bien se dijo, Fernando VII reinstala la Inquisición. Fray Servando es el llevado a las cárceles de la Inquisición en México, y ahí escribe sus memorias, que es uno también de los documentos más, es lo que les comenté que imprimió Gonzalitos, una parte aquí, tal vez el libro para mí más interesante y más original del siglo XIX, no solamente de México, sino tal vez de Hispanoamérica, donde aparece una primera persona, donde aparece la construcción de un sujeto moderno, un sujeto que quiere ser moderno, que aspira a eso, y esa experiencia se lo da esa relación, por ejemplo, de Inglaterra, y esa relación con Mina, ¿no? Al joven Mina que termina muriendo, pero muriendo por una causa que él creía. Me asombra cómo el compromiso de estos personajes con la palabra, con los ideales, con lo constitucional, por ejemplo, trataría para pensarlo ahora que también se cumplen 100 años de la Constitución mexicana, ¿no? Lo que implicaba un contrato social, lo que implicó, por ejemplo, la Constitución del 17 o la del 57, y la de Cádiz, ¿no? O sea, son constituciones que daría para pensar, sobre todo en este año, quiénes las hicieron, desde dónde, que intentaban ampliar, por supuesto, salirse del espectro de la visión vertical y piramidal del rey y todos hacia abajo, ¿no? Sino tratar de incluir, por ejemplo, la Constitución del 17, uno ve el Congreso Constituyente, había carpinteros, había obreros, había por supuesto académicos, es decir, un espectro mucho más amplio. La Constitución de Cádiz promulgó la libertad de imprenta, que por ejemplo aquí la aprovechó Joaquín Fernández de Lizardi, ¿no? Es decir, el Pensador Mexicano, que es un periódico también extraordinario, el primer número del Pensador está dedicado a defender y explicar por qué es importante la libertad de imprenta, ¿no? Y es decir, y cuando hay elementos, o sea, cuando empieza esta etapa de retroceso, lo van a encarcelar también a Lizardi, le van a cerrar el periódico, o sea, va a aparecer todo este repliegue de la monarquía, y yo creo que Mina y Fray Servando vinieron a traer la esperanza, y yo creo que simbólicamente, sí, fue una derrota, pero creo que tuvo un peso, me parece, por ejemplo, en Victoria y en la posterior, digamos, consumación de la independencia, que como sabemos se dio desde otro ámbito, más terminamos en un primer imperio, donde por cierto Fray Servando también tuvo mucho que decir con su famosa memoria política instructiva, donde cuestiona también ya el peligro de la monarquía o sus profecías, etc. Entonces, ya para ir cerrando, creo que es muy importante esta relectura y este regreso a Mina, como lo es regresar a nuestros personajes históricos y entender, verlos desde distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer la lectura no solamente desde el ámbito español o mexicano, sino incluso regional, y entender la importancia de Mina ahora, ¿no? Sin caer, por supuesto, ni en chauvinismo, ni en parcialidades, sino entender como un todo heterogéneo, compuesto de diversos procesos, donde digamos, las situaciones o procesos cumplen diversas funciones, ¿no? Ya vimos aquí lo importante que fue la imprenta para Nuevo León, o sea, por ejemplo, en el centro de México estaba desde 1530 y tantos, ¿no? O sea, eran dos culturas distintas, ¿no? Entonces el peso de ese acto es tremendamente revolucionario e insurgente. Yo lo veo así a nivel regional, y creo que eso fue parte también del siglo XIX mexicano, o sea, que desgraciadamente también solemos verlo solamente desde el centro, ¿no? Pero si uno entiende que las historias nacionales se construyen desde distintos ángulos, con diversos procesos, vamos a tener una visión mucho más amplia del panorama. Entonces, cierro con eso, con el celebrando y agradeciendo la invitación, por supuesto, de que estemos releyendo y regresando a Mina, porque así como él, también habría que releer también a Fray Servando, leer su obra y entenderla en ese contexto en el cual se escribió, y darnos cuenta que hay muchas cosas que nos siguen diciendo y que nos siguen apelando e interpelando para repensar nuestra forma de representarnos, ¿no? Porque de eso se trata al final. Ellos lucharon por eso, porque tuviéramos formas de representación mucho más horizontales, no tan verticales, porque no hablaran por nosotros, sino que nosotros habláramos por nosotros, si es que eso es posible a nivel político. Es un debate que creo fundamental y sumamente presente. Muchas gracias.
unas cuantas preguntas. Yo creo que lo más importante, o dentro de lo muy importante que nos deja esta participación de los colegas, es incentivar, provocar que los jóvenes puedan regresar a estos temas, investigar, porque se habrán dado cuenta de que muchas cosas no están dichas. A veces se habla más se cita Mina o se refieren a Javier Mina, pero en realidad, por ejemplo, se habla de Arredondo. En el caso de Nuevo León, de Joaquín de Arredondo, que es el general que lo persigue, que lo trata de enfrentar. Y es importante porque ahí hay temas, muchos temas. En la última exposición de Víctor Barrera nos dio así un abanico de temas en los cuales vale mucho la pena poner atención y sugerirles a los jóvenes que los puedan, que puedan comprometerse con ellos y desarrollarlos. Si tienen alguna pregunta breve, concisa. Aquí va la primera. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, felicitarlos de manera muy exhaustiva por tan amplia exposición. A mí, en lo personal, me impresiona mucho la juventud de este insurgente que vino de España y se sumó a las fuerzas nacionales. Me llamó mucho la atención que desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, y de ahí siguió un camino probablemente hacia el centro de la República en esos 7 meses que ustedes nos acaban de exponer. Pero mi pregunta sería, ¿qué tipo de actos bélicos se vio él involucrado? ¿Con qué tipo de mercenarios o de soldados? ¿Qué tipo de armas pudo disponer? Porque, por ejemplo, en mi caso, que he visitado algunos lugares, yo estuve en alguna ocasión en Tyler, Texas, y ahí hay una especie de monumento, una piedra donde se inscribe el hecho de que allí mismo en Tyler se fabricaron las armas con que nos derrotaron a nosotros, ¿no? Y eso, pues, cuando lo vi, pues me indignó como mexicano. Entonces, la última pregunta sería si él, como joven, tuvo oportunidad de conocer a alguna muchachona mexicana. ¿Okay? Gracias. ¿Contestaste esta primera? ¿Quieres contestarla? ¿Qué tipo de armas tenía y si en su periplo tuvo algún amor porque por ahí se encontró en algún pueblo? Bueno, aquí está la comandante. del amor le puedo contar, de las armas no tanto. Bueno, Martín Luis Guzmán, ¿verdad? Es el que cuenta de un amorío quizás muy temprano con una prima, pero tenido en España. Incluso piensan que esta visita a la casa de la abuela más bien era para saludar a la prima con la que se carteaba, y ella se mostraba muy preocupada por él. Entonces, ¿conoció el amor, Mina? Pues posiblemente conoció el amor, un amor juvenil. Pues si te murió uno a los 28 años, pues no pudo pasar como que a otro, ¿verdad? Ahora, de las armas, bueno, pues según los grabados, lo que podemos ver, en los museos, no voy a entrar en detalles porque no conozco cómo son las armas, pero pues sí son ya tipo de bayonetas, ya se utilizan hay artillería, hay cañones, ya las guerras napoleónicas traen un armamento fuerte, un armamento pesado. Por lo menos eso es lo que se ven en los grabados, se ven en las pinturas. Entonces ya se está pasando a estas guerras, pues sí, con artillería, con las bayonetas caladas,
de enfrentamientos de 2.000 por un lado y 4.000 por el otro. O sea, son guerras terribles, pero en las cuales la guerrilla sí puede hacer mucho daño, y sobre todo pues es una lucha de resistencia. Estos guerrilleros pues también fueron apoyados y fueron financiados. Este personaje que está aquí, que fue muy importante, perdón que ya no me acuerdo cómo se llama, era muy ricos, o sea, los que se oponen a los franceses, pues es parte importante también de la nobleza española. Entonces son ejércitos que están armados bien y están uniformados. Tenían, no sé si sus camisas rojas, ¿verdad? Sus camisas rojas. Estaba el corso terrestre de Navarro, está uniformado. Muchas gracias. Una pregunta más. Sí, primero, Óscar Tamés, felicitar al museo, sin duda un buen homenaje para Mina, felicitarlos a ustedes en la exposición y rápidamente comentar Rita Roa, una guanajuatense con la que compartió amoríos, además de Manuela Torres en España, y las armas que portaba eran las que le habían dado en Estados Unidos, además de los barcos, las armas, ¿verdad? Creo que era parte de lo que ustedes comentaron hace rato. Muchas gracias. Gracias. Y él decía que, bueno, en la carta que le debía a Redondo, Mina decía que él no iba a afectar, por ejemplo, la propiedad privada, ni a los españoles incluso. O sea, tenía un código de ética que al menos al desembarcar, digamos, ya no sabemos si en las batallas que tuvo en los 7 meses, él tenía al menos muy claro un código de ética extraordinario para la época, ¿no? Donde él iba a defender los derechos de las personas, digamos, esta nueva concepción de la ciudadanía, más que a aprovecharse, digamos, de su condición de guerrillero, para nada. Entonces tenía un código de ética, digo, no sé si se cumpliría por las circunstancias, pero al menos lo proclamó, eso sí. ¿Cómo llegó la imprenta a Montequera? Pues Es decir, al ser sitiado ahí en Soto la Marina, porque se seguía imprimiendo, lo que he podido rastrear es que de ahí Joaquín Herrero ordenó la decomisión y se trajo aquí a Monterrey y se trajeron a Samuel Briggs. O sea, yo creo que al menos alguna calle debería llamarse Samuel Briggs, porque le debemos muchísimo. Él fue, porque nadie sabía usarla, ¿no? Obviamente, él era el impresor, él lo trajeron preso, debo decir, y se quedó aquí toda su vida, al menos hasta, y fue el que enseñó yo creo que a Viviano Flores, a los impresores que le siguieron. Pero la labor que hizo, o sea, realmente sería digna de recordarse, ¿no? Tenemos de pronto tantas calles a personajes de dudosa, digamos, autoridad, digamos, moral, y no tenemos una como el, ¿no? Por ejemplo. Pero fue ahí, o sea, él llegó casi encadenado a la imprenta, pero bueno, hizo un tremendo trabajo. Exactamente, Arredondo era el jefe de todo, o sea, el jefe realista, digamos, de toda la zona. Sí, la imprenta se utilizó también para proclamas realistas y después al principio fue eso. Claro, y estuvo en Saltillo, se la llevó Ramos Arizpe cuando llegó, valoró lo que era la imprenta y estuvo muchos años en Saltillo antes de que viniera a Monterrey. Perdón, no me acuerdo en qué época estuvo en el Palacio de Gobierno. Cuando se crea el Museo Regional de Nuevo León es que ya pasa a este lugar. Yo quisiera comentar nada más que, bueno, una parte muy importante de estos homenajes o conmemoraciones, así como pasó con los bicentenarios, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pues es este esfuerzo, por un lado revisionista, de revisar los principales pasajes de nuestra historia para descubrir que sabemos muy poco, y pues para abrir los grandes temas de investigación, los grandes asuntos que ahora nos preocupan. Ahora se dice fácil, decimos, hay una crisis de la monarquía española, es que las juntas, no se había puesto el énfasis en la importancia de las juntas, y los historiadores se preocupaban, ¿por qué los pueblos de indios tales pueblos de indios no querían la independencia y cuáles pueblos sí querían la independencia? La gama de posturas políticas que hay en este momento, que bien
se llama la Revolución de Independencia, porque no solamente nos estábamos independizando, perdón que hablen en plural, eso también es cuestionable, pero digo, no nada más nos estábamos independizando de España, sino que estaba revolucionándose el mundo, se estaba cambiando, no el mundo, pero en nuestro pequeño mundo, ¿verdad? Se estaba tratando de dar nacimiento a un país y dar nacimiento a una nueva forma de gobierno. Lograr ese consenso, híjole, nos costó todo el siglo XIX y parte del XX y a lo mejor el del XXI, ¿verdad? O sea, no es claro qué tipo de país queremos, con qué forma de gobierno. Somos República Mexicana, pero ya después lo vimos, República Central, o República Federal, o Confederación. Son épocas de cambios muy, muy profundos que bien vale la pena estudiar en toda su complejidad, con toda su riqueza. Estos homenajes que se hacen a estos personajes son homenajes también a este tipo de revolucionarios que se atrevieron a cambiar el mundo, a experimentar, a plantear nuevas ideas de formas de convivencia entre los hombres y entre los países que están haciendo. Son muy interesantes las ideas muy de Minas sobre cuando él dice los españoles o los americanos, la península, la idea del imperio, cómo lo están manejando estos pensadores, y no son pensadores, son luchadores, ¿verdad? Que eso es muy importante. Pues les agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho al museo, a todo el personal que aquí nos ha apoyado y al grupo editorial de la Casa de Todos y Todas. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dejar aquí en una pierna la película del evento académico del Museo de Historia Mexicana, para que o bien se programe o cada quien se programe y venga a verlo cuando tenga tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lidia Espinosa, doctor Víctor Barrera y a Minardo Vázquez, que nos apoyaron en este panel. Javier Mina, contra la tiranía y por la libertad, en este bicentenario luctuoso. Muchas gracias a todos y lo esperamos en las demás actividades que tenemos preparadas para todos ustedes. Gracias. Nuevo León. Fue además director de investigación y evaluación en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, y es autor de varias obras de historia regional. Sin más preámbulo, recibamos con un caluroso aplauso a los maestros, por favor. Buenas noches. Buenas noches, agradecemos mucho su presencia. Quisiera comenzar este evento poniéndolos a ustedes en antecedentes de el por qué estamos hoy aquí reunidos. Hace algunos años nos visitaron un grupo de profesores, historiadores de Navarra, España. Venían con mucha curiosidad, con mucha ilusión, a conocer la imprenta que tenemos en el Museo Regional de Nuevo León, el Obispado. La imprenta que fue traída por Javier Mina en su incursión a la Nueva España. Venían muy emocionados, pidieron una visita guiada especial y estaban emocionados, entre otras cosas, porque para ellos Javier Mina era un personaje muy importante dentro de su historia, pero era un personaje desconocido, un personaje que había sido injustamente tratado, me contaron, por la historiografía. Entre otros reconocimientos, obtuvo en el año 2013 el Premio Casa de las Américas de ensayo Ezequiel Martínez Estrada y en 2017 el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la categoría de Artes Literarias. Por otra parte, Lidia Espinosa Morales es historiadora por la Universidad Autónoma de México e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en la historia colonial de México y en la historia del Nuevo Reino de León. Ha impartido clases, talleres y diplomados en distintas instituciones educativas del país
Es autora de varios libros y catálogos documentales, y entre sus publicaciones se encuentran El Nuevo Reino de León en voz de sus contemporáneos, La Capilla del Señor de la Misericordia de Linares, Nuevo León, y los libros cómic para jóvenes, Episodios de la Independencia y Revolución en Nuevo León. De 1998 al 2008 fue directora del Museo Regional de Nuevo León, El Obispado, y guionista de varios museos del Estado. Por último, Meinardo Vázquez Esquivel es historiador por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una larga trayectoria como investigador en la Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero, el Archivo General del Estado de Nuevo León y la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido y es colaborador de periódicos y revistas locales y nacionales, y dirigió la revista de historia Actas de la Universidad Autónoma de festejos, tanto en nuestro país como en Navarra, y este evento que hoy vamos a tener aquí forma parte de estos acontecimientos. Ya en el castillo de Chapultepec, el 12 de octubre pasado, se organizó un importante congreso con los especialistas de la independencia de México. No crean que hay tantos, este periodo es un periodo todavía muy oscuro de nuestra independencia, está en proceso de investigación. Sabemos mucho del proceso de iniciación, sabemos mucho más del proceso de organización, de la época de Morelos, pero esta etapa, digo yo, oscura de la resistencia, que está duramente golpeado el movimiento insurgente, con la llegada de estos voluntarios internacionalistas, es un periodo no solamente poco conocido, sino polémico, disputado. Esta reunión se celebró en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, como les digo. Acaban de enviarnos esta mañana la película que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene 1 hora y media de duración. No hubo forma de hacer una edición para pasárselas a ustedes, pero bueno, la dejaremos también aquí en el Museo de Historia Mexicana para que ustedes puedan consultarlo en la biblioteca, o ya hablaremos aquí con Alejandro, que es siempre tan apoyador de estas iniciativas, y en algún momento se Muy buenas noches. Los 3 museos les agradecen a todos su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, les pedimos de la manera más atenta tener la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares, o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, y en colaboración con el grupo editorial de la Casa de Todas y Todos, nos complace presentar este panel de aportación titulado Francisco Javier Mina contra la tiranía y por la libertad. Esto en conmemoración de su bicentenario luctuoso. A continuación, me voy a permitir leer una breve semblanza de los participantes. Víctor Barrera Enderle es escritor, ensayista y crítico literario. Está doctorado en literatura hispanoamericana y posee el magíster en teoría literaria por la Universidad de Chile. También es licenciado en letras españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido investigador visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín y profesor visitante en la Universidad de Chile. Fue director de la revista Armas y Letras y coordinador del Centro de Escritores de Nuevo León. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es subdirector de la revista digital Levadura, donde publica su columna Aristarquía española. Desde luego no les caía nada bien, no les caía en gracia que un español hubiera participado a favor de la independencia de las colonias americanas. A raíz de este encuentro, su interés por el conocimiento de Javier Mina, su interés por rescatar la casa natal donde nació Mina, en Otano, Navarra, fue creciendo. Como suele pasar aquí, allá y en Acuyá, la casa fue demolida, no nada más aquí perdemos patrimonio. Ahí fue la casa destruida, pero ahí ya se había constituido un
un comité notano, un comité en Pamplona, un comité navarro, interesado en el rescate de este personaje que para ellos era muy importante, como vamos a platicar ahorita, porque no nada más es un héroe para nosotros, un héroe mexicano, un prócer de la independencia, catalogado así desde las primeras sesiones del Congreso mexicano, sino también fue un héroe y debe ser reconocido como un héroe español, de la independencia, dicen ellos, de España, así como de la independencia de América. Entonces, establecimos alguna amistad, alguna comunicación, y ahora que el 11 de noviembre se cumple el 200 aniversario luctuoso del fusilamiento de Javier Mina, pues se organizó una serie de